Buenas noches, distinguidos participantes de la certificación en masaje deportivo. Hoy estamos en su segunda noche de actividad virtual. Hoy vamos a tener una conferencia con el doctor Elías Pérez y su título es Anatomía para fisioterapeutas. Una conferencia diseñada especialmente para el grupo de masaje deportivo, que hoy está acompañado por algunos participantes del diplomado, del certificado en la provincia de Nagua. Durante el transcurso vamos a ver a otros participantes también, y a medida que vayamos conformando y terminando los certificados, las certificaciones se unirán a este gran concierto de buena educación. El doctor Elías Pérez va a dictar su charla en unos minutos y decirle que para la próxima semana, el próximo jueves, tenemos una conferencia con el licenciado Mauricio Prado, que es experto en biomecánica, en educación física y en actividad física para la salud. Y va a hablar de fisiología de la contractilidad muscular y además va a hablar sobre los beneficios fisiológicos del masaje. Así que buenas noches a todos, gracias por estar presente y los dejo con el doctor Elías Pérez González. Buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos a la jornada de hoy. Como dijo el doctor Pinedo, hoy estaremos un poquito más numerosos los grupos, por ende esperamos que las preguntas también sean mayores. Antes de dar inicio, queremos hacer la salvedad de que sencillamente vamos a tocar algunos tópicos superficiales de lo que sería la descripción anatómica, ya que hablar a profundidad de anatomía, eso implicaría tomarnos mínimo un año trabajando en este sentido. Entonces, vamos a tratar de ver las cosas lo más superficial posible con el objetivo de que ustedes comprendan y conozcan básicamente los conceptos anatómicos con relación a lo que un fisioterapeuta debe conocer. De hecho, un fisioterapeuta debería conocer más de anatomía de lo que hoy vamos a presentar, pero como siempre le hemos dicho, lo que estamos dando son las pautas para iniciar este proceso. Entonces, vamos ahora a iniciar lo que es compartiendo pantalla. Y así ya podemos entrar directamente en lo que sería nuestra presentación en el día de hoy. Primeramente, queremos que ustedes comprendan lo que es la anatomía. Se entiende por anatomía la descripción de esta ciencia. Permiso, disculpe, Elías, debes de poner la pantalla en grande, que nos la vemos pequeña. Sí, le estoy dando, pero no se maxifica. Ok, ahora sí. Sabe que no todas las computadoras trabajan a la misma velocidad y nosotros los viejitos trabajamos lento. Ok, entonces, se define como anatomía una ciencia que se encarga del estudio de la descripción de las diferentes formas, partes del cuerpo. Fíjense que estamos haciendo una diferencia entre anatomía en sentido general, anatomía general y la anatomía humana, porque todo ser vivo, hay una anatomía para todo ser vivo. Ahora, la anatomía humana es la que se encarga de la descripción del cuerpo humano, pero también se encarga de definir cada una de las partes, dónde está ubicado. Y si hablamos de anatomía funcional, entonces podremos nosotros saber cómo trabajan cada una de esas partes. La anatomía humana
tiene dos formas de clasificarla. Podemos clasificarla en base al tamaño de esos elementos o esos segmentos que estamos describiendo, y ahí entonces estaríamos hablando de lo que sería la anatomía macroscópica y la anatomía microscópica. Y si nos vamos a referir a la anatomía de acuerdo a su funcionabilidad, entonces nosotros podríamos hablar de lo que sería anatomía aplicada o anatomía comparada. Dentro de la anatomía microscópica y macroscópica, nosotros tenemos muchísimos tipos de clasificación, por igual como pueden ver, tanto para la aplicada como la comparada. Entonces, esto no vamos a entrar en detalle en cada una de estas subclasificaciones, porque entonces ya esto nos complicaría y quizás una semana o dos simplemente nos llevaría a hablar de estas subclasificaciones. Pero para fines de fisioterapeutas, tenemos nosotros que ver otra forma también de entender la anatomía. Como vimos anteriormente en la diapositiva, en el slide anterior, la anatomía se divide en lo microscópico y lo macroscópico, pero debemos entender que una cosa está directamente relacionada con lo otro. Si nosotros nos vamos a referir al cuerpo humano, tenemos que entender, podemos verlo, fíjense que aquí tenemos un pequeño circuito. El cuerpo humano está compuesto por células. Cada una de esas células que tiene nuestro cuerpo humano son células especializadas, tienen funciones, cada una una función muy específica. Y esa especialización, cuando ellas se agrupan entre sí con esa especialización, entonces ya comienzan a formar los tejidos. Ahí tenemos el tejido digestivo, tenemos el tejido celular subcutáneo, tenemos la piel, cada uno de esos tejidos. Ahora, cuando comenzamos a agrupar esos diferentes tejidos, entonces nosotros tenemos lo que sería la conformación de los órganos de nuestro cuerpo. Y por eso es que vemos que cada órgano tiene una función muy específica en nuestro organismo. ¿De acuerdo? Tenemos el riñón, la piel, el corazón, los vasos sanguíneos, el cerebro. Todo eso son los diferentes órganos que cuando cada uno de esos órganos se agrupa entre sí, forman lo que conocemos con lo que son los aparatos. Y ahí tenemos el aparato digestivo, el aparato circulatorio, el aparato nervioso, o también cuando esos aparatos se agrupan, que tienen diferentes tipos de células, está compuesto por diferentes órganos y diferentes aparatos, entonces ellos son los que conforman lo que conocemos por los sistemas. Y cuando hablamos del sistema respiratorio, no solamente nos referimos, por ejemplo, a las vías digestiva y pulmón, sino también a todo lo que conlleva que ellos funcionen, como sería, por ejemplo, los músculos respiratorios. El aparato respiratorio está compuesto por las vías respiratorias y los pulmones. Pero el sistema respiratorio está compuesto por las vías respiratorias, por los pulmones, por los músculos respiratorios, que son parte importante de este sistema. Entonces, así cada sistema tiene una función específica. Y es por eso que los sistemas se han clasificado o se han agrupado dependiendo de la función que dentro de nuestro cuerpo cada uno de ellos realizan. Por ejemplo, tenemos los sistemas encargados de la relación. Cuando hablamos de la relación que nos permite ponernos en contacto con todo nuestro entorno, con las paredes, con las personas, con el suelo, con el aire, con todo lo que nos permite ponernos en contacto y saber que eso existe. Entonces, ahí está lo que es el sistema musculoesquelético, que sería el sistema esquelético y el sistema muscular, que nos permite movernos y desplazarnos y relacionarnos y hablar con esas personas. Y está el sistema sensorial, que es lo que nos permite a nosotros, que nos dice si está frío, si nos están tocando, si hace calor, si estamos en contacto con algo. Tenemos también el sistema de la coordinación,
que está compuesto por lo que sea todo el sistema nervioso y el sistema endocrino, con la liberación de las diferentes hormonas y sustancias, y todo el sistema nervioso con cerebro, cerebelo y los nervios. Tenemos el de la nutrición. Fíjense, cuando hablamos de sistemas de nutrición, son todos aquellos sistemas responsables que a cada una de las células lleguen los nutrientes necesarios para mantenerse viva. Entonces, es por eso que podemos ver que en los sistemas de nutrición está el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema digestivo y el sistema urinario. ¿Por qué están estos sistemas en el de nutrición? Porque aunque nosotros ingerimos los alimentos a través de nuestro sistema digestivo, pero necesitamos que esos nutrientes que entran a nuestro cuerpo lleguen hasta las células. Y eso lo hace el sistema cardiovascular. Pero después que los nutrientes, vamos a poner la glucosa, llega a la célula, para que se obtenga la energía de esos nutrientes, hace falta la incorporación del oxígeno. Entonces, ahí entra en juego lo que es el sistema respiratorio, captando el oxígeno del aire, incorporándolo también al torrente sanguíneo, y a través del sistema circulatorio llega hasta la célula y junto con los nutrientes proporcionan la energía que cada una de las células necesita. Pero ¿qué sucede? Este proceso hace que se elimine sustancias de desecho desde la célula, y nuestro cuerpo debe eliminar esas sustancias de desecho. Y ahí entra en funcionamiento, como parte del proceso digestivo nutricional, la eliminación de los desechos. En una parte se va a través del mismo sistema digestivo con la defecación, y otra parte se va a través del sistema respiratorio cuando respiramos, que eliminamos el CO2, y otra parte se va a través del sistema urinario cuando orinamos. Por eso es que podemos ver que estos 4 sistemas se encuentran en este componente, porque trabajan muy de la mano. Y cuando nos referimos a la perpetuación para preservar la especie, como todos sabemos, ese se encarga el sistema reproductor. Pero para que el sistema reproductor haga su función, todos los demás deben trabajar. Como podemos ver, el ser humano, el cuerpo humano, es una máquina compuesta de muchas otras máquinas, las cuales todas trabajan en armonía, todas trabajan sincronizadas, todas trabajan de manera eficiente para lograr que todo esto funcione y lograr la perpetuidad de la especie. Así como podemos ver, por eso es que es tan difícil cuando nosotros hablamos de anatomía separar una cosa de la otra, porque cada uno de ellos está muy íntimamente relacionado. Sin unos es muy difícil que puedan funcionar adecuadamente los otros. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya comprendiendo esta primera parte de lo que es la anatomía, entonces debemos recordar que cuando nosotros estamos haciendo una descripción de un cuerpo humano, se utiliza un modelo estándar. Se considera que para hablar de una descripción de un cuerpo humano, se utiliza el modelo que sería un hombre de aproximadamente unos 30-35 años de edad, ¿de acuerdo? El cual está en bipedestación, el cual está parado de pie erguido. Y a partir de ello, entonces, y con las manos, con las palmas de las manos mirando hacia el frente y los pulgares hacia los lados. En esta posición, entonces, estaríamos hablando de lo que sería una posición anatómica. Y a partir de esa posición anatómica, nosotros comenzamos a hacer lo que es el estudio del cuerpo humano. Ahora bien, como dijimos al principio, para hacer ese estudio consiste en saber cómo se relacionan unos segmentos con los otros. Y esta relación nosotros la hacemos utilizando lo que se llaman los planos corporales. ¿De acuerdo? Estos planos corporales nos permiten a nosotros saber ubicar en un lugar específico
cada uno de los segmentos, de los órganos, de las porciones de nuestro cuerpo y saber cómo estos se relacionan con las otras partes. Aquí podemos ver que básicamente encontramos que el cuerpo humano tiene 3 planos corporales. Tenemos un plano que va de delante hacia atrás, el cual se llama plano, también recibe el nombre de plano anteroposterior o plano sagital. Este divide el cuerpo en 2 lados, uno derecho, uno izquierdo. Tenemos un plano que va desde un lado hacia el otro. Y este plano divide el cuerpo en anterior y posterior. Nos permite separar y seleccionar lo que está al frente y de lo que está detrás, que está más delante con relación a lo que quede detrás de ello. Con relación al plano sagital, que también divide el cuerpo en derecho e izquierdo, pero también el plano sagital, como podemos ver, se encuentra en la línea media. Entonces, ese plano sagital divide el cuerpo casi exactamente igual. Si tomamos como cuenta el plano sagital, vemos que tenemos de un lado un ojo y del otro lado otro ojo, de un lado una oreja, del otro lado otra oreja, del lado un brazo, del otro lado otro brazo, una pierna y otra pierna. Pero en el plano frontal, que podemos ver que lo que está adelante no es nada parecido a lo que está detrás. Entonces, por eso el plano sagital se conoce también como plano medial, porque es el único que divide el cuerpo en 2 segmentos iguales, podríamos decir. Y también sirve de referencia para decir qué está más cerca de esa línea media y qué está más lejos. Cuando hablamos que está más cerca de la línea media, decimos que ese elemento, esa porción o ese segmento es más medial o más interno. Y mientras más se aleje del plano sagital o de esa línea media, decimos que es más lateral o más externo. Y tenemos un plano transverso, el cual da un corte transversal paralelo a la horizontal, también recibe el nombre de plano horizontal, que divide el cuerpo en superior e inferior. Aunque aquí nosotros en esta imagen vemos que todo está justo en el medio, si yo quiero comparar elementos que están más distantes fuera de estos segmentos mediales, yo puedo trazar otros planos paralelos a esto, entonces se reciben el nombre de paraplanos. También es bueno que nosotros conozcamos o entendamos la descripción anatómica de cada uno de nuestros cuerpos. En esta imagen lo que queremos es mostrarle de manera sintética cómo se encuentran los diferentes segmentos corporales o elementos que se encuentran en nuestro cuerpo. Nosotros podemos ver en primer lugar, por ejemplo, la cabeza. Todos conocemos que desde primaria, de tempranito, nos hablan que la cabeza se divide en cabeza, tronco y extremidades. Ya un poquito más grande hablamos de cabeza, cuello, tronco y extremidades. Entonces, cuando hablamos de extremidades superiores y extremidades inferiores. Aquí en esta imagen podemos ver, por ejemplo, que la cabeza, que está bien señalada, ¿verdad? En la cabeza nosotros vamos a encontrar los ojos, la mejilla, la oreja, la nariz, la boca, el cráneo, la sien, el mentón. En el cuello, ¿verdad? Básicamente solamente veríamos el cuello, pero si vamos a los músculos, veremos otros músculos. Cuando vamos al tórax, podemos encontrar los senos, el pezón, el abdomen, el ombligo, las tetillas, como así llamar. En las extremidades superiores vamos a encontrar los brazos, antebrazos y manos. Pero cada uno de estos segmentos, a su vez, podemos subdividirlo. Por ejemplo, la mano tenemos las falanges. Y en las extremidades inferiores encontramos el muslo, la pierna y el pie. Dentro, por ejemplo, del pie están los dedos del pie. Dentro de la extremidad inferior también está la rodilla. Y así podemos verlo. Pero también el cuerpo humano tiene una parte posterior que también tiene sus elementos dentro de esos mismos grandes segmentos, que no vamos a entrar en detalles porque ya todos lo conocen. Y dentro de esos mismos segmentos, esa forma, nosotros tenemos lo que es la parte ósea y podemos ver que la cabeza
Fíjense que tenemos numerado la cabeza, cuello, tronco y extremidades superiores e inferiores, iguales como los habíamos segmentado en las imágenes anteriores. Entonces vemos que en la cabeza, en la parte ósea, tenemos el cráneo. ¿De acuerdo? Pero además del cráneo, por ejemplo, tenemos otros elementos como el maxilar inferior, maxilar superior y los diferentes huesos del cráneo y la cabeza. Tenemos el cuello, que está conformado desde el punto de vista óseo por las vértebras cervicales. Tenemos el tronco, el cual tenemos ahí las clavículas, el esternón, las costillas y las vértebras torácicas. Tenemos, por ejemplo, también tenemos las vértebras en la parte inferior del tronco. Tenemos entonces que está constituido por las vértebras lumbares, los huesos ilíacos y el coxis y el hueso sacro. Tenemos las extremidades superiores, la cual tenemos el húmero, el cúbito, el radio y los huesos propios de la mano. Y en las extremidades inferiores tenemos el fémur, la tibia, el peroné y los huesos propios del pie, que son varios y por eso no queremos entrar en detalle mencionándolo. Pero además de los segmentos y la parte ósea en cada uno de nuestros cuerpos, tenemos nosotros lo que se llaman las cavidades corporales. Estas cavidades corporales contienen órganos importantes para lo que es la preservación de la vida, la reproducción y las funciones que nosotros hacemos. Por ejemplo, en el cráneo, en la cabeza, tenemos, por ejemplo, la bóveda craneal. Fíjense que la hermeticidad de cada una de estas cavidades está muy relacionada con la importancia de los órganos que se están conservando. En el cráneo que tenemos la bóveda craneal es, como su nombre lo indica, es una bóveda herméticamente cerrada, recubierta por fuertes huesos a todo su alrededor. ¿Por qué? Porque dentro de la bóveda craneal se encuentra el cerebro. Junto con la bóveda craneal nosotros podemos ver que se está reflejando en esta imagen lo que es el conducto raquídeo, dentro del cual se conduce lo que se ya conoce como la médula espinal. En el número 3 tenemos lo que se llama la cavidad torácica, el tórax. No es tan herméticamente cerrado como la bóveda craneal, pero de todas formas no puede ser tan herméticamente cerrado porque incluso esa cavidad torácica, también como se le llama el plastrón externo costal, porque es una cavidad que está constituida precisamente por costillas, el esternón, y por detrás tenemos lo que sería la columna vertebral. Entonces, esta cavidad encierra, protege órganos importantes para la vida, como son los pulmones y el corazón. Más abajo tenemos lo que es la cavidad abdominal. Dentro de ella, protegida simplemente por músculos, salvo la parte posterior que se encuentra la columna, pero que la columna a este segmento no hace la función de protección, sino de sostén. Sostiene la parte que está superior de ella y la une a la parte inferior. Y aguanta un gran peso porque aquí tenemos lo que son las columnas lumbares, que son de un poquito mayor volumen. Aquí tenemos básicamente otros órganos que son importantes para la vida, pero no tan importantes como los superiores. Aquí encontramos estómago, las asas intestinales, hígado, riñones, vasos, y más abajo, dentro de lo que se considera dentro de la misma cavidad abdominal, pero ya lo que se considera como una cavidad pélvica, ahí que encontramos los órganos reproductores, básicamente. ¿De acuerdo? En la mujer, fíjense que a diferencia de los órganos reproductores del hombre que están externos, en la mujer son internos, porque aquí es que se va a contener el producto de la vida, el embarazo, y ese suelo pélvico, esa parte ósea que vimos anteriormente en la imagen anterior, ahí va a servir de apoyo al producto para que se sostenga.
Ya también en la parte de la cabeza podemos ver como la cavidad orbital, la que encuentra los ojos, la cavidad nasal a través de la que respiramos y la boca, también cavidad bucal, y que en combinaciones hablamos de cavidad buconasal, nasofaringe y todo lo demás, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí podemos ver cómo están separados la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Aquí podemos ver un músculo muy importante que es el responsable de separar tanto el tórax del abdomen, que es el diafragma. Este músculo respiratorio, estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado hablar de él, tiene esa forma como de paracaídas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Veremos más adelante cómo trabaja el diafragma en la respiración, pero también sirve de piso para las que son los contenidos del tórax y techo para lo que son los contenidos del abdomen. Entonces, lo separa, pero tiene una importante función en lo que es el proceso respiratorio. Ahora bien, vamos a hablar del sistema esquelético. Vamos ahora de adentro, un poquito de adentro hacia afuera, vamos a ver cada una de las diferentes partes. Tenemos el esqueleto. El esqueleto o nuestro sistema esquelético es un sistema que está constituido por aproximadamente 206 huesos. En los niños, en los recién nacidos, puede llegar incluso hasta 250 huesos. ¿Por qué? Porque todos estos huesos largos que hoy en el adulto tenemos están divididos por segmentos y luego con el crecimiento se van unificando. Y entonces hablamos que el niño tiene más huesos. Estos huesos tienen diferentes funciones. Una de las principales funciones que tiene es la de soporte. Sirve también, como ya hemos visto, o sea, soporta todo el peso del cuerpo, como hemos visto, gracias a estos huesos. Si no tuviéramos huesos, entonces nosotros fuéramos una masa, como un gusarapo, ¿verdad? Una babosa de esas. Sería un paquete de masa, de carne, sin forma, aformo, tirado aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ellos nos dan la forma, nos dan soporte a todo nuestro cuerpo, es lo que nos permite mantener la posición de erguido, pero también, como ya hemos visto, tiene una función de protección. La bóveda craneal protege el cerebro. El conducto raquídeo protege la médula espinal. El tórax protege el corazón y los pulmones, básicamente. La cadera protege, o la pelvis, la región pélvica, protege los órganos de reproducción en el caso de la mujer y protege el producto. Pero también el esqueleto participa de manera pasiva, y eso lo veremos más adelante porque digo de manera pasiva, en el movimiento. Los músculos se fijan en los huesos y cuando el músculo se contrae, hace que esos se muevan y nos permite a nosotros movernos. Pero también los huesos tienen producción celular. A nivel de los huesos, yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado hablar de lo que es la médula ósea. Precisamente a través de la médula ósea se producen las células sanguíneas. ¿De acuerdo? Entonces, como podemos ver, los huesos no es simplemente para que nosotros podamos estar de pie. Tienen múltiples funciones los huesos y son un componente importante en todo nuestro organismo. Ese sistema esquelético se divide en dos grandes segmentos o dos grandes grupos. Una parte central donde se encuentra lo básico, los órganos esenciales para la supervivencia, que es el cráneo, el tórax y el conducto raquídeo. Ese se llama el esqueleto axial central, porque contiene los órganos vitales. Y tenemos el apendicular, que son las porciones que salen de este conducto. Siempre que ustedes oigan hablar la palabra apéndice, es algo que sobresale de lo central y que depende de lo central. Por eso esta es la parte apendicular, que son los segmentos que salen del axial
y que su principal función es la locomoción y la relación con el entorno. Ahora bien, este esqueleto está recubierto por lo que sería el sistema muscular. ¿Qué es el sistema muscular? El sistema muscular no es más que ese sistema que está constituido por todos los músculos de nuestro cuerpo. El músculo no es más, es un órgano que tiene una característica muy especial que no tiene ningún otro órgano. Y esa es que tiene la capacidad de cambiar su tamaño. El músculo, cuando se contrae, produce una aproximación de sus extremos que normalmente están fijados en huesos, y al aproximar sus extremos, al contraerse, aproximar sus extremos, entonces produce lo que sería el movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente así trabaja el músculo. Entonces, él tiene la capacidad de contraerse, pero también tiene la capacidad de relajarse. Y así el segmento vuelve a su posición inicial. El músculo tiene múltiples funciones. Ya dijimos que trabaja lo que es en la realización del movimiento. También le da forma al cuerpo. Fíjense que todos nosotros siempre tenemos muy pendiente cuando una persona es muy musculosa o es muy delgada. Entonces el músculo participa en darle esa forma al cuerpo. También el músculo participa en lo que es la generación o la metabolización de los nutrientes, y por ende también genera calor. Entonces, en una gran cantidad de metabolismo y generación de calor de nuestro cuerpo es producido por el músculo en ese proceso metabólico de obtención y utilización de energía. Entonces, ¿cómo están constituidos los músculos? Ese músculo que nosotros vemos está constituido por diferentes haces musculares, y esos haces musculares a su vez se van reuniendo en diferentes o dividiendo en diferentes fascículos, y como podemos ver que llega hasta lo que sería la fibra muscular. Una fibra muscular viene siendo la célula que compone el músculo y que también recibe el nombre de miofibrilla. Mio de músculo y fibrilla de fibra. Entonces, miofibrilla o fibra muscular. Aquí tenemos los diferentes componentes. El músculo, la célula muscular tiene una característica, es que, por ejemplo, tiene sus núcleos en el exterior, donde la mayoría, siempre que nos hablan en biología, en las clases, en la escuela, nos enseñan que ese núcleo está en el centro. Pues en el caso del músculo, el núcleo se encuentra en el exterior, pero no vamos a entrar en esos detalles, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos ver cómo hay diferentes tipos de músculos. Entonces, aquí vemos cómo se clasifican los músculos. Tenemos el músculo esquelético o músculo estriado. Recibe el nombre de esquelético, que es el músculo que nosotros conocemos, el músculo del movimiento, porque en su gran mayoría de las veces está adherido a huesos, al sistema esquelético, y de ahí recibe el nombre de músculo esquelético. Pero también recibe el nombre de músculo estriado porque cuando se ve la fibra muscular al microscopio, se viera como si tuviera estrías a lo largo. Entonces recibe el nombre de músculo esquelético o músculo estriado. ¿De acuerdo? También tenemos diferentes, como también tenemos el músculo liso, que recibe este nombre porque esas estrías que vimos en el esquelético, no lo tiene, sino sus fibras son continuas, son lisas. Esto lo vamos a encontrar normalmente conformando órganos internos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lo podemos ver en el útero, lo podemos ver en los vasos sanguíneos, los podemos ver en diferentes órganos, en el sistema digestivo, que ese músculo que compone esos órganos no tiene las mismas características del músculo esquelético.
Y tenemos otro músculo que es un músculo muy especializado, que es el músculo cardíaco. El músculo cardíaco, que se considera un músculo estriado porque cuando se ve al microscopio es estriado, pero no es esquelético porque no se fija ningún hueso. Entonces, pero es un músculo muy especializado y veremos más adelante por qué es especializado. Entonces, dentro del músculo esquelético, aunque dijimos que recibe este nombre porque todos se fijan a los huesos, pero no todos los músculos esqueléticos se fijan a los huesos. Por ejemplo, los músculos de la cara no se fijan en ningún hueso. Los que van en la piel, los músculos de la expresión facial, por ejemplo, el orbicular de los labios, el orbicular de los ojos, que son músculos que están fijos en la piel y cuando ellos se contraen permiten que los labios abran o cierren, los ojos abran o cierren, me permiten la expresión del rostro, y estos son músculos que no se insertan directamente en los huesos. Otra clasificación, eso es la clasificación de los músculos de acuerdo al tipo de fibra. Ahora bien, tenemos una clasificación de los músculos acorde a cómo ellos participan en el movimiento. Y ahí tenemos entonces los músculos, ya básicamente de aquí en adelante, vamos a hablar de los músculos en sentido general. Entonces, tenemos, según participan en el movimiento, pueden ser músculos agonistas o antagonistas. Pueden ser sinergistas o estabilizadores. Esto es muy importante que lo entiendan, porque cuando nosotros estemos haciendo algunas movilizaciones, tendremos que saber cuáles músculos estamos trabajando en cada uno de los casos. Se entiende como músculo agonista aquel que ejecuta el movimiento, y antagonista es el músculo que debe relajarse, que está del lado opuesto al segmento que yo estoy moviendo y que debe relajarse para poder realizar ese movimiento. Muchas veces el músculo que yo quiero que trabaje no trabaja, y no es más por el hecho de que el músculo que está del otro lado tiene más fuerza que él y no me permite hacer el movimiento, y esto es lo que muchas veces llaman que tiene un bloqueo. El bloqueo puede ser porque sencillamente el músculo que debe relajarse para que se pueda hacer el movimiento no se relaja. Entonces tenemos que saber que hay músculos que ejecutan, pero para que ese ejecute, el del lado opuesto debe relajarse. Los sinergistas son músculos que ayudan a esos que hacen el movimiento, pero no es su principal función. Y hay músculos estabilizadores que están alrededor de la rodilla. También es importante que sepamos esto, que hay una serie de músculos que no van a ejecutar el movimiento, pero son importantes que cuando yo ejecuto un movimiento me permitan tener una rodilla firme, bien estabilizada y que no se esté desplazando. Muchas de las lesiones que ocurren en el deporte no es por problemas directos del músculo que tiene que trabajar, sino porque esos músculos estabilizadores no han sido bien trabajados, no han sido bien fortalecidos y se producen lesiones. Entonces, debemos tener claro que estos músculos son importantes para la ejecución del movimiento. También tenemos los músculos que se clasifican dependiendo del número de haces o vientres que tengan. Entonces tenemos el monogástrico, que tiene un solo vientre, el digástrico tiene dos vientres, por ejemplo tenemos los bíceps, tenemos los trigástricos que tienen tres vientres, que son tres haces musculares con un tendón por un lado y tres tendones por el otro extremo. Entonces, como es el tríceps, de ahí viene su nombre porque tiene tres. Y cuatrigástrico o poligástrico, como por ejemplo el cuádriceps en la pierna, la parte anterior del muslo, que por un lado tiene un solo tendón y por el otro lado se inserta con cuatro vientres separados que podrían ser considerarse cuatro músculos más en cuatro segmentos, y de ahí viene el nombre. Entonces, nosotros debemos saber también esto, que es importante que sepamos que existen estos músculos, porque a la hora que trabajemos, por ejemplo, el fortalecimiento para mejorar la sentadilla, para mejorar la patada en fútbol o para mejorar el salto, tendremos que saber que el cuádriceps, que es el responsable de esta acción, tiene cuatro vientres musculares que se insertan en cuatro segmentos
diferentes en 4 áreas diferentes y que tenemos que fortalecerlo adecuadamente sus 4 segmentos para mejorar el resultado que queremos. También los músculos se clasifican por su forma. Pues hay músculos largos, músculos cortos, romboides, cuadrados, fusiformes. La forma de los músculos en la fisioterapia es importantísima porque a la hora que nosotros estemos realizando lo que serían las fricciones, los masajes, los calentamientos, la relajación o la activación de un área o un músculo específico, debo tener en cuenta cómo se va a hacer esta manipulación si yo lo quiero hacer perpendicular a las fibras, como hay unas prácticas por ahí, o tengo que hacer lo que es lo normal y lo frecuente, hacerlo acorde a cómo van las fibras musculares. Entonces, cuando yo quiero elongar o relajar un músculo, yo tengo que saber qué forma tiene ese músculo, cómo se disponen sus fibras musculares, y para relajar ese músculo tengo que hacer mis desplazamientos, mis manipulaciones en el sentido de las fibras musculares. Pero también los músculos se clasifican de acuerdo al control del sistema nervioso central que se tenga sobre ese músculo. Por ejemplo, tenemos los músculos voluntarios, son aquellos músculos que están dirigidos por el sistema nervioso central, pero que yo puedo decidir cuándo se mueve. Por ejemplo, yo decido mover este dedo. Todos los músculos que trabajan para yo mover ese dedo, entonces son músculos voluntarios. Hay movimientos involuntarios de los músculos, por ejemplo, los músculos respiratorios. Yo no me pongo a pensar ni le digo a mi cuerpo que respire. Mi respiración es de manera automática. O sea, ahora bien, también, por ejemplo, las reacciones del reflejo, los músculos, hay una reacción involuntaria que yo muchas veces respondo sin el control de ello. Tenemos los músculos autónomos. Esto básicamente es el músculo cardíaco. O sea, la acción del músculo cardíaco no depende del cerebro. El músculo cardíaco trabaja solo. Y esa es una de las características que lo hace tan especial, que él mismo crea su estímulo para contraerse y relajarse. Y no depende, podemos sacar el corazón del cuerpo de una persona y el músculo seguirá latiendo. Mientras tenga nutrientes y oxígeno, él seguirá latiendo. Entonces, por eso es autónomo, es independiente. Y tenemos lo que son los mixtos. Por ejemplo, en el caso del respiratorio, aunque yo no digo a mis músculos respiratorios respiren para cada respiración, pero yo puedo decir si yo quiero dejar de respirar en un momento o no, y puedo parar mi respiración y ellos dejan de funcionar. Entonces, por eso estamos hablando de que son mixtos, porque aunque son autónomos, son involuntarios, yo no los controlo directamente, pero yo puedo en un momento determinado decir si van a funcionar o no. Entonces, por eso hay unas clasificaciones que hablan de esos músculos mixtos. Entonces, aquí tenemos una gráfica donde lo que estamos mostrándole son esos músculos de acuerdo a su forma, para que ustedes entiendan la importancia del conocimiento de las fibras musculares y de cómo se van desplazando, ¿de acuerdo? Pero no vamos a pararnos acá. Como ustedes pueden ver, ponernos hoy a hablar de esos 600 músculos y que quede claro, hay muchos músculos internos que en estas gráficas no se ven, sería prácticamente imposible. Pero a ustedes de seguro se les va a hacer llegar esta presentación y ustedes podrán ya ampliarla en sus computadores o en sus equipos e ir conociendo e identificando cada uno de los músculos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos una vista panorámica general de lo que sería y cómo están distribuidos cada uno de los músculos en nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿cómo trabajan esos músculos? Como dijimos al principio, el músculo trabaja contrayéndose, acortando su longitud.
¿Qué genera? ¿Qué es lo que causa que el músculo acorte su longitud? Un estímulo que llega desde el cerebro. Yo digo a mi cuerpo, a mi músculo, a través de mi cerebro, yo quiero que generar un movimiento. Entonces mi cerebro genera un impulso eléctrico que lo manda a través de mi sistema nervioso central, a mi sistema nervioso periférico y llega hasta el músculo. En el músculo, ese estímulo llega, se libera una serie de sustancias y el músculo responde con la liberación de otras sustancias y produciendo una contracción. Mientras dure ese estímulo de contraerse, el músculo estará contraído. Desde que se pare ese estímulo, entonces el músculo sencillamente se relaja. ¿De acuerdo? La acción de relajación del músculo es una acción pasiva. La acción activa del músculo es la contracción. Llegó el estímulo, se contrae. Dejó de haber estímulo, el músculo se relaja automáticamente, ¿de acuerdo? Hasta que llegue un nuevo estímulo y produzca una nueva contracción. Y aquí podemos ver a grandes rasgos cómo se puede generar esa contracción. Aquí podemos ver del lado izquierdo que hay diferentes formas del músculo contraerse. El músculo, una contracción no es más que el acortamiento de la fibra muscular, pero no necesariamente siempre hay acortamiento. En algunos casos, esa contracción lo que produce es un aumento de tensión. Por ejemplo, yo pongo mis manos y comienzo a empujar una pared. Yo estoy haciendo fuerza, los músculos están tensos, se ponen duros. Yo estoy haciendo una contracción, pero el músculo no ha cortado su fibra. Entonces también ahí eso es una contracción porque hay un estímulo, hay una respuesta del músculo, pero sus fibras no se han acortado. Debido a esta diferencia de tipos de contracción, entonces es que la contracción se clasifica de diferentes formas. Tenemos que hay contracción según la tensión de las fibras, o sea, según qué tan tensa se pongan las fibras. Entonces tenemos las isotónicas, es cuando la tensión es permanente y se mantiene igual, y tenemos heterotónicas, quiere decir que puede ir variando el nivel de tensión. Tenemos si se acorta o no se acorta la fibra, entonces tenemos isométrica, iso igual y métrica medida. Mantiene su igual longitud, pero lo que hace que aumenta la tensión. Por ejemplo, el caso de la pared. Yo me mantengo ahí, se va poniendo más tenso, pero las fibras no se acortan. Aumenta la tensión, pero las fibras no se acortan, ¿de acuerdo? Entonces tenemos heterométricas, que es cuando la longitud de la fibra sí varía. Pero también hay otra contracción, y esta es muy importante que nosotros la tengamos también pendiente, porque muchas veces tiende a causar confusión, que son la contracción concéntrica y la contracción excéntrica. La contracción concéntrica es, por ejemplo, si yo estoy trabajando bíceps, cuando estoy levantando, las fibras se están contrayendo y se están acercando sus segmentos. Entonces, eso va hacia el centro y hay una tensión del músculo. Pero cuando yo estoy bajando, quien está aguantando el peso, cuando bajo gradual, quien está aguantando el peso sigue siendo el bíceps. ¿De acuerdo? Sigue siendo el tríceps. Dependiendo de lo que yo esté trabajando, ya sea aquí atrás o ya sea aquí abajo, dependiendo de lo que esté trabajando, ¿de acuerdo? Quien aguanta el peso, porque en deporte es muy importante lo concéntrico y excéntrico, quien esté aguantando el peso es quien está haciendo la contracción, quien está haciendo la fuerza. Entonces, si se está alejando, entonces es excéntrica. Si se está acercando, es concéntrica, pero si se está alejando, es excéntrica, porque sus segmentos se están alejando. Entonces, es importante que también sepamos esto, porque en el deporte lo utilizamos mucho y a veces no sabemos diferenciar de dónde es que viene, quién es responsable de tal o cual movimiento, porque no entendemos este concepto. Entonces, cuando combinamos el sistema esquelético y el sistema muscular,
y los ponemos a trabajar juntos, tenemos lo que es el sistema musculoesquelético, que es el responsable de nosotros poder hacer el movimiento. Aquí le estamos enseñando cómo se genera el movimiento. En el lado izquierdo, el que no tiene el recuadro rojo, podemos ver en las dos imágenes de arriba, por ejemplo, aquí tenemos el músculo elongado. Esto es un sistema, el sistema musculoesquelético trabaja con principios de física de palanca, ¿de acuerdo? Ahí tenemos el músculo elongado, entonces cuando se genera una contracción, podemos ver en la B una contracción hacia arriba, entonces lo que hace es que elevo, cuando el punto de apoyo es abajo, entonces elevo esa parte que se está contrayendo. Por eso es que ustedes van a escuchar mucho en anatomía que se dice, para la descripción de un movimiento, se dice siempre, tomando como punto de apoyo tal segmento en la parte superior del muslo. Entonces, por ejemplo, el cuádriceps, si tomando su punto de apoyo en la cadera, entonces eleva la pierna, ¿de acuerdo? Pero si me apoyo en la pierna, lo que hace es que produce descenso de la cadera. O sea, si me apoyo en la parte de abajo, jalo lo que está arriba. Si me apoyo en lo que está arriba, jalo lo que está abajo. Entonces es importante que entendamos ese concepto en anatomía. Entonces aquí podemos ver del otro lado, el que tenga el recuadro rojo, como la generación de un movimiento, ¿de acuerdo? Cuando el músculo se contrae, este músculo que está en la parte posterior del antebrazo para hacer el lanzamiento, cuando él se contrae, lo que hace es que ala y produce la extensión del brazo y yo puedo hacer el movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a generar una fuerza que no es más que la velocidad del movimiento va a ir en dependencia de la fuerza que yo pueda generar para vencer la resistencia al movimiento que estoy realizando. Permiso. Entonces, aquí podemos ver otros gráficos donde estamos precisamente eso explicando. Las diferentes, todas las imágenes nos están mostrando lo mismo. Cómo yo puedo generar un movimiento, cómo trabaja el músculo para la generación de ese movimiento, independientemente a qué músculo nosotros nos vamos a referir. Aquí podemos ver en la última, donde está la pierna abajo, ¿de acuerdo? Que cuando el cuádriceps se contrae, entonces eleva la pierna, ¿de acuerdo? Pero cuando el cuádriceps se relaja, no baja la pierna. Para que baje la pierna, podemos, en el que tenga el recuadro rojo, para que se haga esa flexión de la pierna, quien tiene que hacer la contracción es el que está en la parte posterior, que es el bíceps, ¿de acuerdo? Bíceps sural. Entonces, cuando él se contrae, el músculo que está en la parte posterior del muslo, ese es el que hace que se doble la pierna. ¿Ok? Como dije ahorita, los músculos trabajan contrayéndose. Y luego que termina el estímulo, entonces ellos se relajan. Entonces, para que estos músculos interactúen, se tiene que contraer el agonista y tiene que relajarse el antagonista, el que está ubicado en el lado opuesto, o el que hace la acción opuesta a la que quiero que ese músculo haga. Y esto debemos entenderlo perfectamente. Repito, soy insistente en repetir esto porque es lo que nos va a garantizar que podamos realizar un movimiento armónico. Si no entendemos el concepto de agonista, antagonista, sinergista y estabilizadores, no podremos garantizar la ejecución adecuada del movimiento. Y si vamos a hacer una terapia de rehabilitación, porque un atleta, por poner un ejemplo, una lesión de rodilla, no simplemente la lesión de rodilla va a consistir en fortalecer el cuádriceps. Tengo que trabajar los músculos estabilizadores de la rodilla. Tengo que trabajar los sinergistas de la rodilla.
Y usted tiene que conocer cuáles son cada uno de esos músculos, no solamente el agonista, antagonista, no solamente el cuádriceps, que la gran mayoría de los errores es porque cuando queremos, hay que fortalecer la rodilla, nada más queremos trabajar el cuádriceps y ahí vienen los problemas de que no encontramos por qué no mejora, porque el cuádriceps está fuerte, pero solo hemos trabajado eso. Ok, entonces, saliendo ya del sistema musculoesquelético, ahora vamos a entrar a lo que es el sistema respiratorio. Aquí no vamos a juntar mucho sobre el sistema respiratorio. Todos conocemos ya cómo está constituido, las vías respiratorias, fosas nasales que llegan a los pulmones. Entonces, ¿cómo funciona el sistema respiratorio? Rápidamente podemos ver, el aire entra por las fosas nasales, va a lo que se conoce con los senos paranasales, ahí el aire se humedece, se calienta, se filtra a través de las vellosidades, recoge las impurezas que hay y baja por la vía respiratoria, llega a los pulmones, en los pulmones se ramifica, se redistribuye hasta llegar a los alvéolos, y en los alvéolos ahí que están en contacto con los vasos sanguíneos, con los capilares respiratorios, ahí se hace el intercambio de gases. El oxígeno que está en los pulmones pasa a la sangre y el CO2 que viene del proceso celular que está en la sangre, entonces ahí va a los pulmones y cuando exhalamos, entonces botamos el CO2. En cada respiración uno inhala, trata de coger el oxígeno que hay en el aire y botar el CO2. ¿De acuerdo? Entonces, así funciona lo que es la respiración. Pero hay algo que tenemos que tener bien claro e importante. Toda esa ramificación, como podemos ver alrededor de los alvéolos, hay un gran número de vasos sanguíneos. ¿De acuerdo? Ese proceso respiratorio se logra gracias a lo que son los músculos respiratorios. Okay, como podemos ver, la acción de respirar está dada. Los pulmones son sencillamente dos vejigas. Los pulmones son sencillamente dos vejigas. ¿De acuerdo? Que cuando los músculos respiratorios trabajan, comprimen junto con las costillas y el diafragma, comprimen lo que son los pulmones y esto hace que el aire salga. Cuando los músculos respiratorios se relajan, el diafragma desciende, entonces eso permite que los pulmones se expandan y el aire entre. ¿De acuerdo? Entonces, así funciona lo que es el sistema respiratorio. Dentro de él está el corazón que se está moviendo y está haciendo también su parte. Entonces, como podemos ver, por eso es que cuando tenemos un dolor torácico es tan difícil la respiración, porque esos son los músculos responsables de que respiremos. Ahí están los músculos intercostales que no vamos a entrar en detalle en ello, pero era importante que ustedes entendieran cómo funciona la respiración. Y aquí básicamente estamos con otros gráficos explicando precisamente ese proceso. ¿De acuerdo? Cuando desciende, se descienden las costillas, esto permite que el aire entre y cuando se contraen, se elevan las costillas, se eleva el diafragma y esto empuja el aire que se encuentra dentro de esas dos vejigas. Y eso hace el intercambio de oxígeno a nivel de los alvéolos. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Entonces, otro componente importante de la anatomía es el sistema circulatorio. El sistema circulatorio o sistema cardiovascular, que sería la forma correcta de expresarse, está conformado por lo que es el corazón, los vasos sanguíneos y por en medio de ellos va corriendo lo que es la sangre. Entonces, la sangre, que no es más que un componente multicelular compuesto por un plasma, células blancas, células rojas, plaquetas y otros componentes, ¿de acuerdo? Donde su función principal es llevar y traer. Es un vehículo es una carretera que contiene muchos vehículos que se encargan de llevar y traer. Dentro de los que llevan tenemos los glóbulos rojos, que es donde van los nutrientes, y va el oxígeno que llega hasta la célula y viene con ella el CO2. ¿De acuerdo? Tenemos las plaquetas que su principal función es participar en el proceso de cicatrización, el plasma, que es el líquido a través del cual se mueven ellos y produce lo que es la circulación. El corazón, que es el órgano central, el órgano bomba, que es responsable de que la sangre se mueva por todo el organismo,
está compuesto por 4 cámaras o 4 cavidades, podríamos decirla. 2 derechas y 2 izquierdas. Las derechas están separadas de las izquierdas, pero cada una de ellas, cada una de cada lado, está unida entre sí a través de una válvula. ¿De acuerdo? Entonces, la sangre entra al corazón por las cavidades superiores. De las cavidades superiores bajan a las cavidades inferiores y de las cavidades inferiores salen del corazón para hacer cada una de sus funciones. Esto, como podemos ver que hay una unificación, se habla de una circulación derecha, una circulación izquierda, una circulación mayor, una circulación menor. ¿De acuerdo? El corazón, como todos sabemos, se encuentra en el medio del pecho y ahí tiene sus funciones. Cuando el corazón se dilata, la sangre entra a las cavidades y cuando el corazón se contrae, la sangre sale de las cavidades. Como ustedes pueden ver, fíjense que tiene 2 contracciones. Ahí podemos ver que tiene 2 contracciones. Una primera, la que se ve en la parte superior, que esas son las aurículas. Cuando las aurículas se contraen, el primer golpe que da, cuando las aurículas se contraen, la sangre que está en las aurículas baja. Fíjense cuando se abren las válvulas, con esa parte blanca central que ustedes ven de ambos lados, esas válvulas se abren y la sangre baja de las aurículas a los ventrículos. Entonces, cuando los ventrículos, que son esas 2 grandes bocas que se ven ahí, esos 2 grandes huecos que son los ventrículos, se contraen, esas partes blancas se cierran, pero abren la otra válvula, que es la aorta, para empujar la sangre hacia los diferentes sitios que van a los diferentes órganos. Eso permite entonces, por eso es que oímos, cuando hacemos el corazón, oímos un tum tum, tum tum, tum tum. ¿De acuerdo? Porque son 2 cierres, cuando las válvulas cierran, que chocan. Entonces, eso permite que a través de las arterias, son los vasos sanguíneos que salen del corazón y se distribuyen a las diferentes funciones. Entonces, después que la sangre va a través de las arterias a todo el organismo, lleva los nutrientes, lleva el oxígeno, recoge las sustancias de desecho de cada una de las células, regresan al corazón por las venas. Salen, por ejemplo, cuando va al cuerpo, salen del lado izquierdo, del ventrículo izquierdo, salen por la arteria aorta y de ahí se distribuye a todo el cuerpo. Regresa al corazón. Aquí lo podemos ver. Entonces, eso nos da 2 circulaciones. Cuando aquí se contrae, por ejemplo, sale del ventrículo izquierdo, va a todo el cuerpo, lleva los nutrientes, recoge las sustancias de desecho y regresa al corazón por el otro lado, por las venas cavas superior e inferior. Entonces, baja las aurículas, baja los ventrículos y de aquí va entonces a los pulmones, ahí se oxigena y viene sangre de nuevo oxigenada a repetir el ciclo. Entonces, por eso se habla de circulación, porque es un círculo cerrado, ¿de acuerdo? Porque va y viene, va y viene. El corazón normalmente en reposo bombea alrededor de unos 5 litros por minuto. Pero cuando estamos en actividad física, puede esto llegar incluso a bombear hasta 25 litros por minuto el corazón. Ya ustedes pueden imaginarse a la velocidad que tiene que ir esa sangre para elevar 5 veces su capacidad de bombeo de sangre. Una frecuencia cardíaca en reposo, fíjense, existe lo que es basal, reposo y en actividad. Basal es cuando estamos durmiendo, cuando todo nuestro cuerpo está relajado, eso es basal, que esa es la menor. Normalmente se mide la frecuencia cardíaca en reposo, nosotros despiertos pero descansados, viene rondando alrededor de los 80 latidos por minuto, 60, 80 latidos por minuto. De ahí en adelante, con la actividad física se puede incrementar. La frecuencia respiratoria ronda entre los 12, 16, algunos autores hablan de 12, otros hablan de 16, hasta 20 respiraciones por minuto. Pero que en la actividad física eso puede llegar hasta unas 50, 70 respiraciones por minuto. Entonces es bueno que ustedes conozcan esa diferencia, porque
le va a permitir saber qué tan relajado está su paciente cuando ustedes lo estén trabajando. Si usted conoce, ve que la respiración está más acelerada de lo normal, dice no está totalmente relajado. Si usted quiere relajarlo o si quiere estimularlo. Y por igual la frecuencia cardíaca, es bueno que ustedes sepan las características normales. ¿Qué características tiene todo este sistema cardiovascular? Es presurizado, o sea, porque trabaja bajo presión. Por eso es que habla presurizado. Entonces, cuando el corazón se contrae, la sangre sale a una presión que es lo que nosotros llamamos normalmente la sístole. De acuerdo a esa presión con la que sale la sangre del corazón, que le permite recorrer todo el cuerpo. Esa presión va a depender de muchos factores, que no vamos a entrar en detalles ahora, de los diferentes factores, que normalmente rondan los 120 milímetros de mercurio. Y cuando la sangre entra al corazón, que se llama en diástole, cuando el corazón está relajado, entonces ronda alrededor de los 80 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Es cerrado, como pudieron ver, ahí no hay por dónde salir, no hay una boca, por ejemplo, como el sistema digestivo que es abierto, tiene dos bocas, pero el sistema circulatorio es cerrado, no tiene salida. Funciona con un mecanismo de bombeo que está dado por el corazón y toda la circulación va en una sola dirección. Toda la sangre va siempre en una sola dirección, no se devuelve por ningún sitio, ¿de acuerdo? Porque si se devolviera, por ejemplo, que normalmente si encontramos a nivel del corazón que la sangre puede cambiar esa dirección, entonces eso es lo que se llaman los soplos, pero normalmente no deben existir, entonces debe tener una sola dirección. Y como ya hemos dicho, su mecanismo físico para transportar el oxígeno, nutrientes, los desechos y también, como las células blancas, participa en la defensa de nuestro organismo. Algo que no podemos dejar de mencionar en esta clase es la piel. Es fundamental que nosotros entendamos la piel, ¿de acuerdo? Es el órgano más grande que tiene nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Y está compuesto por todo lo que nosotros vemos fuera de las uñas, la cutícula, todo eso forma parte de la piel. La piel tiene diferentes funciones. Las funciones principales son protectora, porque protege. Lo primero, el virus del coronavirus y todo lo que ande en el entorno, primero va a estar en contacto con la piel. Entonces nos va a servir de protección. Pero en la piel también se van a excretar sustancias, por ahí que eliminamos sudor y una serie de sustancias. También la piel es reguladora, ayuda a controlar la temperatura corporal. Cuando tenemos calor, sudamos más para enfriarse, para controlar la temperatura, para que baje la temperatura interna. Pero cuando hace frío, se pone reseca y ayuda a retener el calor. Pero la piel también, a través de ella, se puede absorber sustancias. Y por eso es que tenemos que tener cuidado cuando nosotros estemos dando alguna terapia, algún paciente, un masaje, tenemos que tener cuidado de cómo se encuentra esa piel. ¿De acuerdo? Porque pueden absorberse, ya sea lo que nosotros apliquemos o algo que ya ellos hayan eliminado o tengan sobre la piel, entonces debemos garantizar que esa piel siempre esté limpia. La piel tiene básicamente 3 capas, la dermis, la epidermis y el tejido celular subcutáneo, que son diferentes componentes, ¿ok? Entonces, como estuvimos hablando ahorita de los planos corporales, es importante que nosotros podamos entender los planos corporales. Simplemente vamos a hacer una pequeña mención, ¿de acuerdo? Porque no vamos a entrar en muchos detalles. Con los planos corporales es importante que nosotros sepamos, porque a la hora de nosotros hacer las movilizaciones, de hacer los diferentes movimientos que se requieren en una rehabilitación, en una terapia física, en un masaje deportivo, nosotros tenemos que saber sobre qué plano vamos a hacer un movimiento y cómo se está realizando. Ya anteriormente, cuando hicimos la introducción al plano corporal para la evaluación y el conocimiento de nuestro cuerpo, ya yo les mencioné cada una de estas características. Por ende, no vamos a entrar en más detalle. Simplemente entender que, por ejemplo, los movimientos de abducción,
abducción, flexión lateral espinal se trabajan sobre el plano frontal. Todo lo que sea hacia los lados es sobre el plano frontal. Lo que sea adelante hacia atrás es el plano sagital y lo que sea sobre el mismo eje o rotación se hace sobre el plano transverso o el plano horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, hablando de los movimientos, que por eso necesitábamos entrar a los planos para que ustedes entendieran lo que es cuando hablamos de movimiento. Entonces, hay algo que tenemos que tener bien claro. Nosotros, cuando vayamos a realizar un movimiento a un paciente, a un atleta, debemos entender que no todo el mundo tiene la misma capacidad de hacer un movimiento. No todo el mundo se estira igual, no todo el mundo se despatilla igual, y eso es para cada una de las articulaciones. Entonces, es importante que nosotros sepamos que cada movimiento que hagamos, aunque sea similar para todo el mundo, cada movimiento va a depender, la libertad con la que se pueda hacer, de la libertad, la amplitud y todo eso va a depender de los ligamentos y de los músculos. Aunque las articulaciones sean iguales, pero no, los ligamentos y los músculos no tienen la misma capacidad de elongación en todas las personas. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros estemos realizando movimientos articulares a nuestros pacientes, a nuestros atletas, porque no todo el mundo se va a mover igual. Y si no tenemos el cuidado de saber hasta dónde debemos hacer un movimiento, podemos causar más daño que bien. ¿Ok? Entonces, ya eso se lo explicarán durante lo que es el curso, ¿de acuerdo? Entonces, hay diferentes articulaciones que nosotros tenemos que tomar en consideración, sobre todo por la importancia que tienen cada una de ellas dentro de lo que es el deporte. Para cada deporte, como dijimos en la clase, en el tema anterior, para cada deporte hay articulaciones que son más importantes que otras. Por ejemplo, en natación, el hombro es crucial, pero en fútbol, las piernas son cruciales. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando estemos trabajando cada una de esas articulaciones, ¿de acuerdo? Entonces, en sentido general, aquí tenemos los diferentes movimientos que se pueden hacer con las diferentes articulaciones. Por ejemplo, esto de abducción y abducción simplemente son los movimientos de las extremidades de alejarse o aproximarse al eje sagital o al eje sagital, al plano sagital, ¿de acuerdo? O a ese plano medial, a la línea media. Entonces, si ustedes ven ABD, yo siempre, como le digo a mis alumnos, cuando usted vea AB, vea abrir hacia afuera, hacia el lado, a abrir. Abducción está diciendo que abre. Yo abro el brazo, ¿de acuerdo? Y la aducción, en lo contrario, es cerrar o aproximar hacia la línea media. La flexión, que no es más que cuando se reduce el ángulo de una articulación. Por ejemplo, yo hago una flexión de ese dedo, pero siempre que yo lo haga en el plano anteroposterior por lo general. Y la extensión es el aumento del ángulo de esa articulación. La circunducción es, como su nombre indica, hacer un movimiento circular. Ahí va la combinación de varios movimientos. ¿De acuerdo? Entonces, la rotación es cuando el movimiento que estemos haciendo lo hace sobre el eje del mismo segmento que yo estoy rotando. ¿De acuerdo? Si yo estoy rotando mi antebrazo, ese es un movimiento de rotación. Fíjense, es un eje que me sirve como punto de apoyo. ¿De acuerdo? Si es el tronco, hago una rotación del tronco sobre el eje del tronco. Entonces, si es una pierna, por ejemplo, yo puedo hacer una rotación interna o una rotación externa de la pierna, si es hacia adentro o hacia afuera, que puede ser rotación medial o rotación lateral. Entonces, estos son los diferentes movimientos que hace la articulación del hombro. Ya ustedes saben lo que es abducción, abducción. ¿De acuerdo? Ya veremos más adelante lo que es anteversión, retroversión, la rotación interna y eso.
Ya eso lo veremos más adelante durante el transcurso del curso. Tenemos lo que, fíjense, hablamos del hombro, ahora estamos hablando de la cintura escapular. El hombro es un segmento compuesto por los diferentes huesos que lo componen en el caso o la región, la zona, el hombro. Están los huesos, están los músculos y todo. De parte del punto de vista óseo, tenemos los diferentes clavícula, omóplato y húmero que conforman el hombro. Ahora bien, la cintura escapular está compuesta por los dos hombros, el esternón y la columna vertebral por detrás, compartirlo. Entonces, hacen este círculo, el hombro de un lado y el hombro del otro, conformando la cintura escapular. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos los diferentes movimientos que puede realizar la cintura escapular. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí tenemos los que son los músculos que componen los músculos glenohumerales e intrínsecos, los músculos los principales músculos del hombro. ¿Qué tal? Deltoide, el coracobraquial, redondo mayor, y los músculos del manguito rotador, que son el subescapular, que yo sé, estoy seguro que ustedes han escuchado hablar mucho de ellos, o por lo menos la palabra manguito rotador, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Entonces, aquí tenemos lo que es la articulación del codo, que tenemos tres huesos en la articulación del codo, el hueso del brazo, que es el húmero, y los huesos del antebrazo se unen y forman lo que es la articulación del codo, que tenemos el cúbito y el radio. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las inserciones proximal, que está más cerca de la línea media, y las distales, que están más distantes de la línea media. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos también la articulación cúbito-radial. Como podemos ver, la articulación del codo se pueden hacer diferentes clasificaciones. La articulación del húmero con el cúbito y la articulación del húmero con el radio. Y la articulación que hay entre el cúbito y el radio. ¿De acuerdo? O sea, podemos hablar de tres articulaciones en el codo. Pues eso hablamos de la articulación radiocubital. Y ahí tenemos las diferentes características que tiene esta articulación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hablamos también, podemos ver que esta articulación puede hacer entre 80 y 90 grados de su posición neutra y en una pronación de 70 a 90 grados. Aquí tenemos la articulación de la muñeca, como podemos ver los diferentes movimientos. Entonces, muchísimas gracias y cualquier pregunta estamos a su disposición. Le queremos recordar que este simplemente es un bosquejo general sobre anatomía para que tengan una idea sobre el cuerpo en el cual van a trabajar. Laura. No lo cojo bien. Habla tú. Si hay alguna pregunta, estamos a la entera disposición de contestarla dentro que esté en nuestra capacidad. Todas las preguntas, escríbanlas por el chat y nosotros las hacemos. Muchísimas gracias, Elías, por la excelente conferencia. No veo ninguna pregunta en el chat. Si le fortalezco las articulaciones a un pitcher, ¿puede ser que le suban las millas? Mira, la velocidad de lanzamiento no tan solo es fuerza, porque incluso
si yo le subo mucho la fuerza al pitcher, más de lo ideal, entonces esto puede ir en detrimento de la efectividad de su lanzamiento. Más que la fuerza es la técnica y la estabilidad, porque la mucha fuerza crea mucha contracción muscular. Entonces, no necesariamente, si por eso fuera, los mejores lanzadores fueran los fisiculturistas, porque eso tienen bastante fuerza. O sea, la velocidad de lanzamiento no radica tan solo en la fuerza. Debe haber un equilibrio entre fuerza, flexibilidad y técnica a la hora de lanzar. ¿Cómo sabemos cuando la piel de una persona tiene los poros muy abiertos para absorber cualquier sustancia? Bueno, el de los poros abiertos normalmente podemos, eso se a simple vista. Cuando el calor tiende a que las personas abran mucho los poros. Entonces, con el frío los poros tienden a cerrarse. La apertura de los poros normalmente sucede cuando el cuerpo requiere eliminar calor. Entonces, la visualización de los poros podemos percibirla a simple vista, pero es una pregunta bastante, ¿verdad? Pero eso nada más hay que mirar bien. Si usted conoce bien una piel, cuando usted conozca una piel en condiciones normales, se dará cuenta cuando los poros están muy abiertos o están cerrados o están en condiciones normales. Pero no es fácil verlo. Hay que tener mucha dedicación y conocimiento de la piel. ¿Cómo podríamos ayudar a una persona con problemas respiratorios a través del masaje? Depende cuál sea su problema respiratorio. Porque problema respiratorio es una palabra muy amplia. Puede ser si tiene un cáncer de pulmón, si sufre de asma, si sufre un problema infeccioso a nivel de los pulmones, si es gripe, todos esos son problemas respiratorios. Ahora, si es muscular, hay lo que se llaman ejercicios respiratorios. El que yo más recomiendo es el de la respiración contra presión. Imagino que muchos de ustedes han visto, usted puede coger póngalo a llenar vejigas. Usted lo pone a que llene vejigas y eso va a ayudar a que mejore su respiración. Es el ejercicio más sencillo que yo puedo decirle, pero todo va a depender de cuál sea el problema. Dice que si le toca un atleta con asma, que cómo puede trabajar con él. Es básicamente la otra pregunta que había respondido. Que haga natación también, que le agregue la natación, que ayuda bastante a los problemas respiratorios. Sí, básicamente la misma pregunta. Pues entonces la misma respuesta, ejercicios respiratorios, que hay incluso Promese tiene unos aparaticos con unas bolitas que usted puede ponerlo a soplar, eso puede ayudar a mejorar su respiración, pero lo que más se recomienda en el caso del asmático es que practique natación, porque la respiración en natación, que es botar el aire dentro del agua, es el ejercicio de botar aire a presión o contrapresión, soplando el puño. Hay muchas técnicas. Laura también podría darle un poquito de esa ayuda, que ella es fisiatra y nos podría ilustrar un poquito más en ese sentido. A ver, lo que pasa es que en ese caso estaríamos hablando de terapia respiratoria y es otra cosa completamente aparte y no tiene nada que ver con lo del masaje deportivo. Y eso es otra técnica aparte con diferentes cosas que teníamos que tomar en cuenta. Así es. Si una persona está deshidratada, ¿es conveniente realizarle masaje? Si una persona está deshidratada, lo más importante es la hidratación. Una persona que no, el único masaje que nosotros podríamos decir que damos con una persona deshidratada es porque esa deshidratación ha aumentado mucho la temperatura corporal y nosotros le damos masaje con hielo para ayudar a bajar esa temperatura corporal. Pero si es lo que hay es deshidratación, lo más importante, lo único que tiene que tener como prioridad es recuperar el nivel de hidratación adecuado de esa persona. Porque si no, no va a tener los resultados de ningún masaje que usted pretenda dar.
¿Cómo trabajar con un atleta con protrusión cervical? ¿Con qué? Protrusión, me imagino Me imagino que una hernia, quizás quiera decir, se quiera referirse a una hernia. Un atleta con hernia es bastante complejo, porque la misma hernia no le va a permitir desarrollar de manera adecuada su vida deportiva. O sea, lo primero es manejar la hernia. ¿Qué consejos sí yo puedo darle para el asunto del manejo de hernias? La protección de la zona. A nivel cervical, el trabajar los músculos, fortalecimiento de los músculos para que la hernia no vaya tan forzada, pero un atleta con una hernia bien complejo. ¿Qué hago? Mándela a un neurólogo para que lo evalúe primero, antes de usted ponerse a inventar. Eso es lo número uno. Cualquier problema de salud que tenga un atleta que le llegue, lo primero es que debe ser evaluado por un médico. Usted no puede pretender manejar a nadie que tenga una patología, iniciar usted una terapia de lo que sea sin haber sido evaluado adecuadamente por un médico competente en la área en la cual está el problema. Si es una hernia cervical, debe hablar un neurólogo. Si es asma, debe hablarlo un neumólogo. ¿De acuerdo? Si es problema digestivo, debe de hablarlo un gastro. Si es problema cardíaco, debe hablarlo un cardiólogo. ¿De acuerdo? Antes de usted ponerle la mano. Porque si se muere en manos suyas o si se complican las cosas en manos suyas, entonces ahí después usted no tendrá de dónde agarrarse. Decía que si una persona que tenga lesiones en los metacarpios se le puede trabajar a través de masaje deportivo. Se puede trabajar para disminuir el dolor. Ahora, ¿qué tipo de lesión tiene? Fíjense, va a depender mucho lo que tenga. Puede tener a nivel de los metacarpios, que se llama una tendinitis. Algo usted puede trabajarlos con terapia, algunos masajes para disminuir el dolor, pero si no ha sido evaluado, volvemos a lo mismo. Cuando me hace esas preguntas tan genéricas, a veces es un poquito difícil dar una respuesta porque no todo se maneja igual. Entonces, como no todo se maneja igual, si yo no estoy seguro exactamente cuál es el problema que tiene, no puedo decirle si se puede o no se puede. Entonces, por eso es un poquito complejo, por eso es tan importante este tipo de capacitaciones, porque usted tiene que aprender a diferenciar una cosa de la otra y saber cuándo sí se puede y cuándo no se puede. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es, en esas condiciones genéricas, a veces decir que sí o que no es bastante difícil. A una persona con un ACV se le puede dar masaje al igual que a una persona con reumatismo. Todo el mundo es diferente. Nada es igual. Lo primero, si ya la persona pasó el accidente, recuérdense, ACV es accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular es una enfermedad o una situación que se le presenta a una persona a nivel cerebral en un momento. Ahora, cuando una persona sufre el accidente cerebrovascular, eso deja secuelas, deja daño a nivel cerebral, que es donde vienen los problemas de movilidad y todo lo demás. Si la persona está en un accidente cerebrovascular o la secuela, que es la parálisis y eso, entonces son dos cosas diferentes. Ahora bien, el accidente cerebrovascular, eso lo maneja el neurólogo. Las secuelas del accidente cerebrovascular, primero, una buena evaluación para ver cuál es el problema que tiene. Eso es un trastorno neurológico, mientras que la artritis es un problema a nivel de las articulaciones, son problemas totalmente diferentes, pero que si usted lo que sabe, usted puede con los masajes mantener un estímulo a nivel muscular en el accidente cerebrovascular. Pero recuerde siempre, esa persona tiene un daño a nivel cerebral. Con relación a la artritis, la mayor dificultad de ello es poder movilizar las articulaciones. Entonces,
esa movilidad de las articulaciones le genera mucho dolor. Y ahí es que radica el problema, ¿de acuerdo? O sea, usted puede darle masaje a los dos, pero tal vez no está haciendo nada, incluso en ninguno de los dos casos. Pero la sensación de bienestar puede ayudar bastante. Pero no se manejan igual ninguna, son dos patologías totalmente diferentes. Las lesiones son en lugares totalmente diferentes, que no se relacionan una con la otra, y el manejo es totalmente diferente. Laura. Cuando un atleta tiene una lesión, primero tengo que mandarle a hacerse una sonografía para después tratarlo. Cuando un atleta tiene una lesión, tiene que ser evaluado por un médico. Tiene que mandarlo a que un médico lo evalúe. El médico va a indicar los estudios que considere de lugar. Y entonces, después que el médico lo evalúe y diga qué es el procedimiento que hay que seguir, entonces se sigue. Si lo que usted está en la capacidad de hacer los procedimientos que el médico indica, entonces usted procederá con eso. Pero cuando hay una lesión, debe ser evaluado por un médico, según el tipo de lesión que tenga. En una competencia deportiva, cuando hay un calambre o encogimiento de los gemelos, ¿cómo se puede restablecer eso con masaje? Como vimos en la clase anterior, los calambres o las contracturas musculares normalmente se pueden producir por trastornos hidroelectrolíticos o por deshidratación o por descompensación, por falta de circulación. Después de diagnosticado la causa, si es una contractura o un calambre, normalmente lo que se aconseja es buscar la elongación del músculo o la activación o la reposición del problema. Si fue por una obstrucción circulatoria, como muchas veces nos sucede, estamos sentados incómodos, no llega suficiente flujo sanguíneo a un segmento corporal y cuando queremos incorporarlo no podemos. Ese no es por una contractura, eso es por falta de flujo sanguíneo. Ahora bien, si es porque el atleta estaba corriendo y estaba deshidratado y le dio un calambre, entonces lo principal ahí no es quitar el calambre, es la reposición de esos problemas, ya sea de agua, ya sea de sales, ya sea de sodio. Ahora, si era porque tenía mucha tensión o no aplicaba una correcta técnica, estaba muy tenso, puede ser que ahí con la elongación del músculo se resuelva. O sea, como decimos, antes el objetivo de este curso no es que yo desde que vea algo comenzar a meter mano, como decimos en el argot popular, a hacer las cosas. Yo tengo que hacer primero una evaluación de lo que es y por qué sucedió, y dependiendo del problema y la causa del problema es que yo voy a determinar cómo yo voy a proceder. Nunca debemos comenzar a trabajar un atleta sin haber hecho una adecuada evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, como le dije, hay diferentes causas de calambre y por ende hay diferentes formas de manejarlo. Un atleta que no esté rindiendo muy bien en las prácticas, no bien alimentado, por masaje relajante que reciba. Perdón, es que no entiendo la pregunta. Un atleta que no esté rindiendo muy bien en las prácticas y no esté bien alimentado, por más masaje que reciba, no da un funcionamiento esperado o por una dieta no correcta. Creo que lo que quiere decir es que si un atleta no está rindiendo bien, que si tiene que ver con la parte de los masajes relajantes o porque no está bien alimentado. Realmente no entiendo bien la pregunta. Creo que más una pregunta es un comentario. O sea, lo que está diciendo, lo que yo entiendo es que no importa qué tantos masajes se le dé a un atleta y que para que mejore su rendimiento. Recuerden algo, el masaje es parte del entrenamiento, pero no es exclusivo del entrenamiento. Se habla de el entrenamiento visual, el entrenamiento visible y el entrenamiento no visible.
¿Cuál es el entrenamiento visible? El entrenamiento visible es el que recibe con el entrenador. Corre tanto, brinca tanto, levanta tanta pesa. Esto es el visible. Ahora, el no visible es el descanso, la alimentación, el masaje, la preparación teórica de ese atleta. Todo eso es parte del entrenamiento no visible, que como bien hace el comentario el participante, que no es el rendimiento de un atleta, no va a depender exclusivamente del masaje. También necesita tener una buena alimentación para poder rendir adecuadamente en sus entrenamientos. Pero cuando el atleta dura varios días con músculos encogidos, ¿qué se puede hacer? ¿Darle descanso? Si el atleta varios días con el músculo encogido, ya eso es un problema que debe ser evaluado. Y no solamente es evaluado el atleta, sino debe ser evaluado todo el plan de entrenamiento. No se supone que una contracción muscular dure varios días en una persona. Ya hay un problema y hay que ver cuál es el problema. Puede ser un músculo que esté lesionado, entonces hay que ver cuál es el grado de lesión que tenga ese músculo y habría que manejarlo. Entonces eso hay que referir al médico. Si es sobrecarga de entrenamiento, si es un sobreentrenamiento que tiene, pues no necesariamente el sobreentrenamiento se maneje con descanso total. Si quizás si haya que bajar la carga de entrenamiento, variar el entrenamiento, ¿de acuerdo? Puede ser por problemas de alimentación, puede ser por problemas de hidratación. O sea, hay muchas causas que puede ser. Lo que hay que buscar la causa y solucionar la causa que lo esté produciendo. Por ejemplo, las tortícolis que normalmente le dan a las personas cuando se le contrae un músculo a nivel del cuello, ¿de acuerdo? Eso tiende a durar a veces varios días. Hay que buscar las causas para lograr una relajación. Eso lo podemos manejar con los médicos, junto con el médico deportivo. ¿De acuerdo? Bueno, doctor Elías Pérez, muchas gracias. De nuevo, una conferencia magistral con una participación completa de todos los participantes de la certificación básica en masaje deportivo aquí en Santo Domingo. Muchísimas gracias de nuevo.